Buenas, buenas a todos. Volvemos al repaso. El lunes es el final de Consti 2, así que a repasar. Caramelito reglamentario y artículo 87, Constitución Nacional. Bueno, el presidente ejecuta, no legisla, conduce, no decide solo. Esa es la frase que ancla este concepto, ¿no? Repetila mentalmente porque va a ser la brújula conceptual. Visualicemos. Imagínate la Casa Rosada en el centro del despacho presidencial. Hay una sola figura con la banda celeste y blanca, ¿sí? El artículo 87 de la Constitución Nacional Argentina dice, en esencia, el poder ejecutivo de la nación será desempeñada por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina, ¿sí? La clave acá es un solo sillón, un solo titular, un solo poder ejecutivo. Uno ejecuta, uno responde. Escuchá con atención cómo funciona jurídicamente, ¿sí? El artículo 87 define la titularidad del Poder Ejecutivo, establece su carácter unipersonal, otorga el título formal de Presidente de la Nación. Esto significa algo muy importante en el diseño constitucional de nuestro país. No hay órgano colegiado, no hay triunvirato, no hay primer ministro. Solo un ciudadano concentra la función ejecutiva nacional. Unipersonalidad es igual a responsabilidad concentrada. Repetítelo en voz baja, ¿sí? La memoria auditiva lo va a fijar. Ahora llévate la mano al pecho, ¿sí? Y sentí el peso institucional. El presidente recibe el mandato del pueblo, ¿sí? Por elección indirecta vía sistema electoral constitucional, y ejerce la jefatura del Estado y del gobierno, ¿sí? Envía decisiones administrativas, reglamentos y actos ejecutivos. No puede legislar como regla, salvo excepciones constitucionales como el DNU, ¿sí? Decreto de necesidad y urgencia, que están reglados en el artículo 99, inciso 3. Tiene que ejecutar la Constitución y las leyes. Sentí esto. El presidente no crea la ley, la hace cumplir. La ley se dicta en el Congreso y se ejecuta en la Casa Rosada, ¿sí? Vamos con la ingeniería constitucional fina, sin omitir nada, ¿sí? ¿Qué establece exactamente el artículo 87? El órgano, Poder Ejecutivo de la Nación, el titular, un ciudadano, una denominación, que es presidente de la Nación Argentina, y la naturaleza, que es un órgano unipersonal. La función, bueno, es el ejercicio del Poder Ejecutivo federal. ¿Qué implica jurídicamente la unipersonalidad? Bueno, lo que el presidente puede hacer. Ejerce la administración general del país, reglamentar leyes, ¿sí? Esto está reglamentado en el artículo 99, inciso 2. Nombrar funcionarios según la Constitución, conducir la política exterior, ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que el presidente no puede hacer es ejercer funciones judiciales, dictar leyes en sentido formal o delegar totalmente la función ejecutiva. Y alterar el régimen republicano, obviamente, ¿no? El Ejecutivo ejecuta dentro del marco que otros trazan, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue interpretando en algunos casos el artículo 87 dentro del principio de la división de poderes, ¿sí? La Corte fue sosteniendo en su doctrina que el presidente es jefe único del Poder Ejecutivo, la unipersonalidad no elimina los controles,
el sistema argentino es presidencialista atenuado por controles republicanos y toda ampliación de facultades tiene que interpretarse restrictivamente. Aunque el poder está concentrado en una persona, está limitado por la Constitución y está controlado por el Congreso y está revisado también por el Poder Judicial. Poder concentrado, control reforzado. Esto suele preguntarse en los exámenes, ¿sí? ¿Qué es el flujo institucional? El pueblo envía el mandato electoral. ¿A quién? Al presidente electo. El presidente recibe la investidura constitucional y ejerce el poder ejecutivo. Él envía decretos, reglamentos, nombramientos, instrucciones administrativas. El Congreso recibe mensajes presidenciales, ¿sí? Artículo 99, inciso 8, y controla mediante leyes, juicios políticos, etc. El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad de los actos ejecutivos, ¿sí? Importante, el artículo 87 no fija plazos, pero se integra con la duración del mandato, que está en el artículo 90, y los requisitos que están en el artículo 89, y las atribuciones que están en el artículo 99. Si te piden entonces el artículo 87, acordate de esta secuencia mental. Un solo sillón presidencial, unipersonalidad ejecutiva y peso de responsabilidad concentrada. Repetítelo como ancla final. Un presidente ejecuta, la Constitución lo limita. Respira profundo para ver, escuchar y sentir cómo funciona la continuidad del Poder Ejecutivo cuando el presidente no puede ejercer. Si el presidente falta, el vice no salta, sino que reemplaza, ¿sí? Imagínate el sillón presidencial, pero vacío esta vez, ¿sí? La Constitución en su artículo 88 prevé exactamente este escenario. Dice en lo esencial, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el poder ejecutivo va a ser ejercido por el vicepresidente, ¿sí? Las claves visuales son entonces el sillón vacío, el vicepresidente avanzando, la banda presidencial que cambia de hombro, sillón vacío, vice en ejercicio, ¿sí? Esto es automático. Presta atención al ritmo jurídico del artículo, porque el artículo 88 regula supuestos de acefalía presidencial y establece un orden claro de sustitución. El vicepresidente asume entonces cuando hay enfermedad del presidente, ausencia de la capital, muerte, renuncia, destitución por juicio político. Así que son 5 causas y un reemplazo. Poné la mano sobre el escritorio imaginario del Poder Ejecutivo y sentí esto con claridad. El poder no se interrumpe, el Estado no se detiene. La función ejecutiva continúa automáticamente. El vicepresidente recibe el ejercicio del poder y no crea un nuevo mandato, ¿sí? Que sea propio. Él ejecuta en reemplazo del presidente. El poder sigue, solo cambia la persona. Vamos al detalle fino, que es lo que suele evaluar el presidente. El artículo 88 que regula la sustitución presidencial inmediata, la continuidad del poder ejecutivo, el orden de reemplazo primario. El artículo distingue dos grandes escenarios, ¿sí? Una es la sustitución transitoria, que los supuestos típicos son enfermedad temporal o la ausencia de la capital. ¿Qué pasa? Bueno, el vicepresidente ejerce el poder ejecutivo y el presidente sigue teniendo titular del cargo, ¿sí? Sigue siendo el titular él. No hay una vacancia definitiva. Entonces, el reemplazo no es una vacancia, ¿sí? Ahora, en una vacancia definitiva están los otros tres supuestos, que es la muerte, la renuncia aceptada y la destitución por juicio político. ¿Qué pasa? Bueno, el vicepresidente asume la presidencia, completa el mandato constitucional y se produce la sucesión plena. Si la falta es final, el vice es titular, ¿sí? ¿Qué ocurre si faltan los dos? Bueno, el propio artículo 88
agrega la previsión clave. Si hay inhabilidad del presidente y del vicepresidente, el Congreso va a determinar qué funcionario va a ejercer la presidencia hasta que cese la causa o se elija un nuevo presidente. ¿Se produce la cefalía? Bueno, puede ser por muerte, renuncia o destitución por juicio político. Entonces, el vicepresidente recibe automáticamente el ejercicio del Poder Ejecutivo, no necesita una nueva elección, no requiere tampoco un acuerdo previo. Y si faltan los dos, bueno, ahí interviene el Congreso de la Nación y el Congreso recibe la situación primero de la cefalía. Determina por ley quién va a ejercer la presidencia y tiene que asegurar la continuidad institucional, ¿sí? Importante para examen. La Constitución no fija un plazo numérico en el artículo 88 y remite al Congreso para organizar la sustitución, ¿sí? La doctrina de la Corte Suprema siempre fue enfatizando la continuidad del Estado, ¿sí? El principio de continuidad del Estado. La cefalía tiene que resolverse de manera automática y sin vacío de poder. La sustitución del vicepresidente es constitucionalmente directa. El Congreso actúa solo en defecto de la fórmula presidencial y tiene que preservarse la estabilidad institucional y la voluntad popular. Ahora, ante la cefalía, la Constitución llena el vacío, ¿sí? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? El vicepresidente, cuando reemplaza, puede ejercer todas las funciones del Poder Ejecutivo, puede firmar decretos, puede nombrar funcionarios, puede conducir la administración, pero no puede alterar la duración del mandato, no puede ignorar los límites constitucionales y no puede convertir la sustitución transitoria en definitiva sin una justa causa, ¿sí? ¿Cuándo interviene el Congreso? Bueno, ahí lo que puede hacer es designar el funcionario que va a ejercer la presidencia, dictar la ley de acefalía y organizar la transición. Ahora, no puede omitir la continuidad del Poder Ejecutivo y desconocer el orden constitucional. Grabate la escena para el final, ¿sí? Ves el sillón vacío, escuchás 5 causas, un reemplazo, sentís que el poder sigue fluyendo y decís con seguridad, si el presidente falta, el vicepresidente reemplaza. Si faltan los dos, el Congreso va a organizar. Y bueno, continuando esto, tenemos la ley 20.972, que reglamenta el artículo 88 y organiza quién ejerce la presidencia en caso de acefalía total o parcial. Si la fórmula falta, la ley la reemplaza, habíamos dicho, ¿no? Bueno, imagínate nuevamente el sillón presidencial, pero ahora no está el presidente y tampoco está el vicepresidente. El país no puede quedar en pausa. Y ahí entra en juego la ley 20.972 que establece la línea de sucesión presidencial legal. Doble vacío, entonces sucesión en marcha. Presta atención al propósito normativo. La ley reglamenta el artículo 88 de la Constitución Nacional y evita el vacío institucional. Garantiza la continuidad del Poder Ejecutivo. Acefalía no es anarquía, ¿sí? Apoyá mentalmente la mano sobre la Constitución y sentí esto. El poder tiene que continuar siempre. La sucesión no es opcional. La ley activa automáticamente el reemplazo. El Estado nunca se detiene. ¿Cuándo se aplica entonces esta ley? Bueno, se aplica cuando ocurre acefalía simultánea, o sea, falta el presidente y el vicepresidente. ¿Por qué causa? Bueno, muerte, renuncia, destitución, inhabilidad permanente, ausencia. Sin fórmula rige la ley, ¿sí? La ley establece quién ejerce el poder ejecutivo transitoriamente. La línea sucesoria, dice, en caso de cefalía, se va a aplicar en este orden. Primero, el presidente provisional del Senado. En segundo lugar, el presidente de la Cámara de Diputados. Y en tercer lugar, el presidente de la Corte Suprema.
Ejercen en forma transitoria y no como mandato propio. Recuerden esto. Senado, diputados, corte. Ese es el orden que no se rompe, ¿sí? Bueno, este es el núcleo que suele evaluarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede originar la cefalía? Renuncia aceptada, muerte, destitución, inhabilidad permanente, ¿sí? Y recuerden la ausencia de la capital. La situación es conocida por el Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Que es la que va a dictar la ley. ¿Quién recibe el poder ejecutivo? Bueno, el funcionario que corresponda según el orden legal. ¿Cómo asume? Automáticamente. Una vez verificada la cefalía, asume. Sin elección popular nueva inmediata, sin convocar a ningún tipo de elección y con carácter transitorio, ¿sí? Tiene que prestar juramento como cualquier otro presidente electo, sí. Asume por ley, no por voto, ojo. Y acá hay un punto finísimo de examen, ¿sí? El Congreso recibe la situación de la cefalía y ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que reunirse y tiene que decidir. Si la cefalía es definitiva, tiene que convocar a elección de presidente y de vice, ¿sí? O sea, mientras que la asunción transitoria por ley se produce automáticamente, el Congreso tiene que convocar a una elección para que asuma un presidente que sea electo. Por eso es transitoria, ¿no? Y si es una acefalía transitoria, se mantiene el reemplazo hasta que la causa cese. ¿Sí? Una vez que cesa la causa, vuelve el titular electo. La ley establece que la elección tiene que convocarse dentro de los plazos electorales vigentes para completar el mandato constitucional. No hay una discrecionalidad absoluta. El Congreso no reemplaza, organiza la elección, ¿sí? ¿Qué puede y no puede hacer el reemplazante? Bueno, puede ejercer el Poder Ejecutivo, dictar actos administrativos, puede garantizar la continuidad estatal, puede convocar elecciones si es que corresponde, pero no puede considerarse presidente electo, no puede extender el mandato por voluntad propia, no puede alterar el calendario constitucional y no puede usar la transitoriedad para consolidarse políticamente, ¿sí? Gobierna en tránsito y no en propiedad. La Corte Suprema en su doctrina fue destacando que la continuidad del poder ejecutivo como exigencia constitucional tiene prevalencia, el carácter excepcional y transitorio del reemplazo, ¿sí? Y la necesidad de interpretación restrictiva de las facultades del funcionario sustituto, y la primacía de la voluntad popular mediante una pronta normalización electoral, ¿sí? La cefalía se suple, pero la soberanía vuelve al pueblo. Grabate esta película mental, ¿sí? Ves el doble vacío, escuchás que dicen Senado, diputado, corte, y sentís que el Estado sigue funcionando. Entonces concluís con una seguridad diciendo que si faltan presidente y vice, la ley 20.972 activa una sucesión transitoria que el pueblo, hasta que el pueblo vuelva a elegir, ¿sí? Bueno, entendido esto, la ley 25.716 modifica a la ley 20.972 y ajusta el sistema para que la continuidad del poder ejecutivo sea más clara, más rápida y más segura. La cefalía se ordena, la transitoria se acorta, ¿sí? Repetite la frase para ubicarla en el espíritu de la ley, ¿sí? Imagínate la escena institucional. Presidente ausente, vicepresidente ausente, un reemplazante transitorio en funciones, pero ahora aparece la pregunta clave, ¿no? ¿Cuándo se tiene que llamar a elecciones? ¿Y quién decide si la vacancia es definitiva? ¿Cómo se evita que lo transitorio se eternice, ¿no? Bueno, ahí entra la ley 25.716 que precisa y acelera el mecanismo. Vacío detectado, proceso encauzado, ¿sí? Presta atención al sonido jurídico de la reforma. La ley 25.716 modifica a la ley 20.972, reforzando el rol del Congreso de la Nación Argentina. Establece reglas claras para la convocatoria electoral,
reduce la discrecionalidad política en la cefalía, ¿sí? Menos dudas, más procedimientos. Llévate la mano al pecho institucional y sentí esto. El reemplazo es transitorio. La normalización es obligatoria. El Congreso tiene que actuar. Transición sí, perpetuación no. ¿Qué cambia entonces concretamente la ley 25.716? Bueno, vamos al detalle fino de examen, ¿sí? La ley mantiene el orden sucesorio, ¿sí? Pero precisa el procedimiento del Congreso y ordena la convocatoria a elecciones cuando la vacancia es definitiva, ¿sí? ¿Quién recibe la situación? Bueno, el Congreso de la Nación Argentina. ¿Qué tiene que hacer? Reunirse, en primer lugar, analizar cuál es la causa de la cefalía, si es transitoria o definitiva, y determinar una vez que es analizada, si es definitiva o transitoria, y llamar a elecciones en el caso de que sea definitiva, ¿sí? Primero, entonces, tiene que calificar y después tiene que decidir qué se hace. ¿Cuándo es transitoria? Dijimos enfermedad que sea reversible, ¿sí? Si es una enfermedad reversible, es transitoria. O si la ausencia es temporal, si bueno, el presidente se ausenta del país por cuestiones internacionales y bueno, está pronto a volver. En ese caso, es una acefalía con ausencia temporal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el funcionario de la línea sucesoria ejerce provisoriamente y el Congreso espera el cese de la causa. No se convoca a una elección, ¿sí? Si la falta es pasajera, el reemplazo entonces se espera. Si la cefalía es definitiva, ¿sí? Que es el punto clave de la 25.716, y que sus causales son muertes, la renuncia aceptada, la destitución o la inhabilidad permanente, bueno, ahí la obligación del Congreso es, primero, declarar la vacancia definitiva. Después, designar al funcionario que va a ejercer el Poder Ejecutivo transitoriamente según la ley, que ya dijimos que el orden es eh, presidente, vicepresidente, eh, presidente provisional del Senado, presidente de diputados o presidente de la Corte Suprema, ¿sí? Bueno, convocar a elecciones presidenciales, ¿sí? Y la convocatoria tiene que realizarse conforme al régimen electoral vigente, ¿sí? Para que el pueblo elija un nuevo presidente y vice que completen el mandato. Esto refuerza la centralidad de la soberanía popular, ¿sí? Vacancia final, elección presidencial. Eh, Vamos paso por paso ahora sin omitir actores, ¿sí? Entonces, la cefalía puede originarse por muerte, renuncia, destitución, inhabilidad. La situación llega al Congreso, el Congreso interviene, ¿sí? Recibe la información de la cefalía, se reúne en una asamblea legislativa y califica la naturaleza de la vacancia, ¿sí? Lo que puede hacer es declarar la vacancia transitoria o declarar la vacancia definitiva, designar al reemplazante, ¿sí? Según la ley, y no puede ignorar la cefalía, no puede omitir la convocatoria electoral si la vacancia es definitiva. Y asume el funcionario de la línea sucesoria por orden, ¿sí? Habíamos dicho, presidente provisional del Senado, presidente de diputados o el presidente de la Corte Suprema. Este funcionario recibe el Poder Ejecutivo, va a prestar el juramento y ejerce en forma transitoria. Asume por orden y gobierna por tiempo. Si la vacancia es definitiva, el Congreso tiene que disponer la convocatoria, respetar el sistema electoral y asegurar que el pueblo envíe el nuevo mandato. La Corte fue sosteniendo que la cefalía tiene que resolverse sin discontinuidad del poder, el reemplazo es excepcional y transitorio y tiene que preservarse la soberanía popular mediante una pronta elección. Las normas de sucesión tienen que interpretarse restrictivamente. Continuidad inmediata, legitimidad electoral, ¿sí? Entonces, para que te quede fijo en la mente, bueno, ves el doble vacío, escuchás primero calificar, después elegir, sentís que la transición está bajo control y vas a poder concluir que la ley 25.716 ordena la cefalía,
el reemplazo es transitorio y la decisión final vuelve siempre al pueblo. Eh, el pueblo vota, el sistema filtra y la fórmula gana, ¿sí? Hablamos acá de los artículos 94 al 98. Imagínate millones de urnas distribuidas por todo el país. El artículo 94 de la Constitución Nacional establece que el presidente y el vicepresidente son elegidos directamente por el pueblo. La elección se realiza en doble vuelta electoral, si corresponde. Se vota por fórmula completa, que es presidente más vice. Y quien envía es el cuerpo electoral y quien recibe es la fórmula presidencial, ¿sí? El pueblo elige la fórmula y no eligen una fórmula, no, pero no en soledad, ¿sí? Ahora presta atención al umbral de la victoria, ¿sí? El artículo 97 dispone que la fórmula va a ser proclamada en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, obviamente, ¿no? Y en una segunda opción, si obtuvo al menos 40% de los votos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la segunda fórmula. Escuchate el ritmo numérico, ¿sí? 45 o 40 más 10. 45 gana solo y 40 gana si se aleja por 10, ¿sí? Si ninguna fórmula alcanza esos umbrales, bueno, se activa la segunda vuelta electoral, la del artículo 96, que dice que participan solo las dos fórmulas más votadas, se realiza dentro de los 30 días de la elección anterior y gana la fórmula que obtenga mayor número de votos afirmativos válidos. Sentí el mecanismo como un desempate institucional. Si no hay mayoría clara, el balotaje habla, ¿sí? Ahora vamos paso por paso, nivel examen, ¿sí? ¿Quién envía la convocatoria? Bueno, el Poder Ejecutivo conforme al calendario electoral. ¿Quién lo va a recibir? El cuerpo electoral, o sea, los ciudadanos. ¿Qué se va a votar? Una fórmula indivisible que está compuesta por un presidente y un vicepresidente. Artículo 94, recuerden. El pueblo emite el voto directo, es secreto, ¿sí? No se puede conocer la voluntad, y participa en Distrito Único Nacional, ¿sí? No hay colegio electoral. Voto directo, resultado nacional, ¿sí? La autoridad electoral recibe las actas de cada distrito, realiza el escrutinio definitivo y determina los porcentajes válidos afirmativos. Se analiza entonces si supera el 45%, bueno, gana. Alcanza el 40 más 10, gana. No cumple, listo, balotaje. La segunda vuelta, si corresponde, bueno, participan solo dos fórmulas, se realiza dentro de los 30 días y gana con una mayoría simple. Ahí ya no rigen los porcentajes del 40, 45, ¿sí? En balotaje gana el que suma más y se acabó el asunto. El artículo 98 establece que la fórmula electa va a ser proclamada por la Asamblea Legislativa y, bueno, la justicia electoral envía el resultado definitivo, la Asamblea Legislativa en reunión del Senado y Diputados recibe el escrutinio y proclama presidente y vice electos, ¿sí? Los electos van a prestar juramento y asumen el 10 de diciembre. La fecha clave, y es pregunta de examen, es cuando asumen, es el 10 de diciembre comienza el mandato. El pueblo elige, la asamblea proclama, ¿sí? Bueno, la Corte Suprema ha ido destacando que la elección presidencial tiene que respetar la voluntad popular efectiva. El sistema de doble vuelta busca mayor legitimidad democrática y los umbrales del 40-45 son reglas objetivas de proclamación. La interpretación tiene que favorecer la certeza electoral y la estabilidad institucional. Mayoría suficiente, legitimidad reforzada. Grabate entonces la secuencia mental, ¿sí? Ves al pueblo votando, escuchás 45-40 más de 10, sentís el balotaje si hace falta
y cerrás con una autoridad diciendo que los artículos 94 al 98 organizan la elección presidencial directa con doble vuelta para asegurar que quien gobierne lo haga con mayoría suficiente y legitimidad democrática. Bueno, ahora sí, respira profundo porque ahora vas a ver, escuchar y sentir uno de los mecanismos más sensibles del presidencialismo argentino, que son los DNU. Sin Congreso posible, el Ejecutivo actúa, pero después tiene que responder. ¿Sí? Esta frase es la que resume todo el inciso número 3. Imagínate esta escena. El país se enfrenta a una urgencia real, el Congreso no puede reunirse con rapidez suficiente y el tiempo constitucional corre. ¿Sí? En ese momento extraordinario aparece el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional que regula los decretos de necesidad y urgencia. No es la regla, sí, pero es la excepción. Urgencia real, decreto excepcional. El inciso comienza con una prohibición fuerte, ¿sí? El presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, y esta es la regla. Prohibido legislar, salvo excepción constitucional. Primero la prohibición, después la excepción. Ahora sentí el momento exacto en que la Constitución habilita el decreto, ¿sí? El presidente solo puede dictar un DNU cuando se cumplen dos condiciones simultáneas. Una son las circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes, y dos, que no se trate de materias prohibidas. Si falta una, el DNU es inválido. Excepcionalidad más imposibilidad, recién ahí hay decreto. El artículo 99, inciso 3, es clarísimo. El presidente nunca puede dictar DNU en materia penal, no puede dictar en materia tributaria, no puede dictar en materia electoral y no puede hacerlo tampoco en regímenes de partidos políticos. Entonces, penal, tributaria, electoral y partidos, terreno vedado, ¿sí? Repetítelo 3 veces para que te quede en firme, ¿sí? Penal, tributaria, regímenes de partidos políticos y electoral no lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, vamos paso por paso. Dictado el DNU. ¿Quién va a enviar el decreto? El presidente de la Nación Argentina. ¿Cuál es el requisito formal clave? Bueno, en acuerdo general de ministros y con el refrendo del jefe de gabinete, que no es, porque no es un acto presidencial solitario, o sea, un DNU sin ministros es un decreto inválido. ¿Sí? Hay una intervención del jefe de gabinete y acá hay un plazo que suele preguntarse, ¿sí? El jefe de gabinete de ministros tiene que recibir el DNU firmado y remitirlo a la comisión bicameral permanente, ¿sí? ¿Quién lo recibe? Esto es pregunta de examen también. Lo suele preguntar el personaje triste de Bottini, así que ojo, porque todos se aprenden lo mismo. Dicen, bueno, el jefe de gabinete lo manda a la comisión bicameral y viene este personaje paupérrimo y te dice, che, pero ¿quién lo recibe en la comisión bicameral? Y vos le vas a decir, ¿y la comisión bicameral? Y este te mira así entrecerrando los ojos y te dice, ¿quién? Y vos le decís, ¿y la comisión bicameral? Pues yo te estoy preguntando quién. Y no sabes qué decirle, y ahí te pone un menos, el desgraciado. Así que cuando te pregunte, vos le vas a decir que el jefe de gabinete de ministros tiene que enviar el DNU firmado, sí, a la comisión bicameral permanente. Ojo que también te puede preguntar, bueno, pero ¿por qué el jefe de gabinete? Bueno, porque el jefe de gabinete es el que está encargado de la administración general de los actos del Ejecutivo. Ojo. Entonces, vos le vas a decir, el jefe de gabinete de ministros es el que envía el DNU firmado, porque es quien lo recibe y lo envía a la comisión bicameral permanente, y en la comisión bicameral permanente lo recibe el presidente de la comisión bicameral. ¿Sí? En la comisión bicameral permanente hay un presidente y un vicepresidente. No me acuerdo ahora el nombre
del actual, pero es uno que apoya el Partido Libertario, no me acuerdo el nombre. Eh, pero bueno, el proceso en sí es ese. Tiene un plazo constitucional, sí, para hacerlo, y es que tiene que pasar, tiene que enviarlo dentro de los 10 días. Me acuerdo que el profesor Leonetti se burlaba en las clases y decía, ¿cómo 10 días para enviar un DNU? ¿En qué lo mandan? ¿En mula? Decía, y sí, tenía razón. Eh, bueno, 10 días para enviar es la frase, ¿sí? La Comisión Bicameral Permanente interviene, ¿sí? ¿Qué hace? Recibe el DNU del jefe de gabinete y analiza su validez. Eleva un dictamen una vez que lo analiza eh, y la Constitución, bueno, exige un pronto despacho si la ley reglamentaria fija los detalles y esta comisión no decide en forma definitiva. Si la bicameral estudia, pero el Congreso es el que decide, ¿sí? Finalmente, una vez que en la comisión bicameral eleva el dictamen, que puede ser a favor o en contra, ¿sí? eh, van a actuar ambas cámaras, ¿sí? Eh, estas cámaras pueden aprobar el DNU o rechazar el DNU. Para que el decreto caiga, ambas cámaras tienen que rechazarlo, ¿sí? Ese es el criterio legal vigente. Entonces, los efectos son, si se aprueba, queda vigente. Si se rechaza, pierde vigencia hacia el futuro, ¿sí? El Congreso es el que tiene la última palabra. En doctrina de la Corte Suprema, bueno, fueron enfatizando que el DNU es una facultad excepcional y de interpretación restrictiva, que tiene que existir imposibilidad real del trámite legislativo, la mera conveniencia política no alcanza, el control judicial de constitucionalidad es plenamente posible y debe verificarse la urgencia concreta y actual. La urgencia se prueba y no se presume, ¿sí? Bueno, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el presidente entonces? Bueno, puede dictar el DNU solo en circunstancias excepcionales, regular materias que no estén prohibidas, que ya dijimos que son políticas, electorales, penales y tributarias. Y actuar con un acuerdo general de los ministros, ¿sí? Si no tienen el acuerdo de los ministros, olvídate. ¿Qué no puede hacer? Bueno, usar el DNU como una vía legislativa ordinaria, ¿sí? Regular materias que estén vedadas, omitir el envío al Congreso y evitar el control parlamentario. El DNU es un puente de emergencia y no un camino permanente, ¿sí? Entonces, fíjate la película mental, ¿sí? Ves la urgencia, escuchás 10 días para enviar, sentís el control del Congreso y vas a poder cerrar con una autoridad diciendo que el artículo 99, inciso 3, permite al presidente dictar un DNU solo en circunstancias excepcionales con control político del Congreso y control judicial pleno, como garantía del principio republicano. Artículo 76. Bueno, respira profundo, esperen que me voy a comer un caramelito porque me voy a quedar sin garganta. Artículo 76. ¿Okay? Respira profundo, vamos a ver, escuchar y sentir uno de los límites más finos que tiene el sistema republicano argentino. ¿Sí? Frase ancla para esto, delegar sí, pero con bases y con un plazo. ¿Sí? Imagínate al Congreso sosteniendo el poder legislativo como si fuera una antorcha. ¿Sí? El artículo 76 arranca con una idea fuerte. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Esa es la regla. El Congreso es el titular de la función legislativa, ¿sí? La ley nace en el Congreso. Pero la Constitución introduce una válvula de flexibilidad, ¿sí? El artículo 76 permite delegar solo si se cumplen requisitos estrictos, ¿sí? Que es la prohibición general con excepción condicionada, ¿sí? Si falta una base o plazo, la delegación se va a caer. Para que la delegación sea válida, tienen que existir
dos requisitos y en simultáneos, ¿no? El Congreso primero tiene que fijar las bases de la política legislativa, marcar el marco material y orientar la actuación del Ejecutivo. O sea, no puede delegar en blanco. Y el requisito 2 es el plazo determinado. Así la delegación tiene que tener un plazo cierto y un tiempo que sea limitado. La delegación permanente está prohibida. Entonces, bases claras, plazo cierto. El artículo 76 es restrictivo, ¿sí? Solo se admite delegación en materias determinadas de administración y emergencia pública. Esto es central en el examen, ¿sí? Administración o emergencia, fuera de ahí no existe la delegación, ¿sí? Por ejemplo, la última delegación fue la de la emergencia económica, que fue prorrateada más de 10 veces. Bueno, vamos al flujo institucional fino. ¿Dónde inicia? En el Congreso. ¿Quién lo envía? Entonces, el Congreso de la Nación Argentina. ¿Qué hace? Sanciona una ley delegante que tiene que contener materia específica, bases de la delegación y el plazo de vigencia. Sin estos elementos es inconstitucional. La recepción está hecha por el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación Argentina recibe la delegación y puede dictar normas reglamentarias delegadas. Pero atención, no legisla libremente, tiene que moverse dentro de las bases, ¿sí? El Ejecutivo ejecuta dentro del marco, ¿sí? Y además hay un control posterior, ¿sí? Que es el elemento clave del artículo 76. El Congreso debe ejercer un control de la delegación. Esto incluye un seguimiento político, una eventual derogación y el control al vencer el plazo, ¿sí? La delegación no extingue la competencia del Congreso, ¿sí? Delegar no es abdicar. Cuando el plazo se cumple, la delegación caduca automáticamente. El Ejecutivo ya no puede dictar normas delegadas y el Congreso recupera la plenitud operativa. La pregunta típica del examen es, bueno, ¿qué pasa cuando vence el plazo? Plazo vencido, el poder devuelto, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, ha sostenido en su doctrina que la delegación es de interpretación restrictiva, las bases tienen que ser claras y precisas, el plazo tiene que ser cierto y no meramente formal, está prohibida la delegación en blanco, el control judicial de constitucionalidad tiene que ser pleno. ¿Sí? Casos relevantes, bueno, fueron enfatizando que la emergencia no elimina los límites constitucionales, ¿sí? Ni la emergencia borra la Constitución. Bueno, ¿qué pueden hacer y qué no puede hacer cada actor? Bueno, el Congreso puede delegar en materias habilitadas, fijar bases, establecer el plazo, controlar la ejecución. El Congreso no puede delegar en blanco, delegar sin plazo y delegar fuera de administración o emergencia. ¿Sí? El Poder Ejecutivo puede dictar normas delegadas dentro del marco y actuar durante el plazo que se le da vigencia. El Poder Ejecutivo no puede exceder las bases, actuar cuando se venció el plazo y usar la delegación como poder legislativo general, ¿sí? Delegación controlada, república asegurada, ¿sí? Bueno, fíjate la escena final y visualiza al Congreso entregando una llave con un plazo, escuchá como dicen bases claras, plazo cierto, y sentís que el poder vuelve al vencimiento. Entonces podés concluir que el artículo 76 prohíbe la delegación legislativa como regla y solo la admite de modo excepcional en materias de administración o emergencia pública con bases precisas, plazo determinado y control del Congreso. Ley 26.122. Control legislativo de los DNU, decretos delegados y de promulgación parcial, ¿sí?
el Ejecutivo firma, el Congreso controla, ¿sí? Imagínate esta escena institucional. El presidente dicta un DNU, o dicta un decreto, o promulga parcialmente una ley. La Constitución exige control, y ahí aparece la Ley 26.122, que reglamenta el control previsto en los artículos 76 y 99, inciso 3, norma excepcional, control bicameral. Y presta atención a qué actos controla. La Ley 26.122 se aplica a 3 tipos de decretos de la Nación Argentina: decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, los del artículo 76, y los decretos de promulgación parcial de leyes. Escuchá el ritmo triple, ¿sí? DNU, delegados y veto parcial. 3 decretos, un control. Lleva la atención al corazón del sistema, ¿sí? La ley crea y regula la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Esta comisión es el primer filtro de control político. Primero la bicameral y después el Congreso. Vamos a ir sin omitir los actores ni los plazos, ¿sí? ¿Quién envía? El presidente de la Nación Argentina, que tiene que dictar el decreto con acuerdo general de ministros en DNU, ¿sí? Y dentro de la delegación, si es delegado, o como promulgación parcial. Interviene el jefe de gabinete, ¿sí? Que este es el paso que es clave en el examen. El jefe de gabinete recibe el decreto firmado y tiene que remitirlo a la Comisión Bicameral Permanente con un plazo constitucional y legal de 10 días desde el dictado. Si no lo envía, hay un incumplimiento constitucional, ¿sí? 10 días para remitir. La Comisión Bicameral recibe, ¿sí? El decreto es enviado por el jefe de gabinete, lo analiza en si tiene validez formal, si tiene validez material y es adecuado constitucionalmente, y emite un dictamen aconsejando su aprobación o su rechazo. El plazo legal son 10 días hábiles para expedirse desde la recepción. Este plazo es típico de examen, ¿sí? Me suelen preguntar cuál es el plazo. 10 días para dictaminar. Hay una elevación entonces al Congreso, la Comisión envía el dictamen a cada Cámara del Congreso de la Nación Argentina y cada Cámara actúa por separado, ¿sí? La decisión de las cámaras, y acá está la clave política, es que cada Cámara puede aprobar el decreto o rechazar el decreto. No pueden modificarlo, ¿sí? Así que el Congreso acepta o rechaza, pero no reescribe, ¿sí? Según la Ley 26.122, si ambas cámaras aprueban, el decreto queda plenamente vigente. Y si ambas cámaras rechazan, el decreto queda derogado hacia el futuro y no retroactivamente, ¿sí? Si el Congreso guarda silencio, el decreto sigue vigente hasta el pronunciamiento expreso, ¿sí? Si no hay un rechazo de ambas, el decreto sigue vivo. Límites. La Comisión Bicameral no puede anular el decreto por sí sola, no puede modificar su contenido y no puede sustituir al Congreso. El Congreso no puede modificar el DNU, no puede introducir enmiendas parciales o ignorar el procedimiento. El Poder Ejecutivo no puede omitir el envío, no puede evitar el control, no puede usar el decreto fuera de sus presupuestos constitucionales. Control sin reescritura, ¿sí? Bueno, la Corte Suprema ha señalado en su doctrina que el control legislativo es esencial al sistema republicano, que la Ley 26.122 tiene que leerse junto con el artículo 99, inciso 3, que la validez del DNU exige circunstancias excepcionales reales y que el control judicial permanece siempre abierto. El silencio del Congreso no impide el control judicial. Control político y control judicial conviven, ¿sí? Entonces, fíjate esta secuencia mental. Ves al Ejecutivo firmando, escuchás 10 días para remitir, 10 días para dictaminar, sentís al Congreso decidiendo y cerrás con una autoridad diciendo que la Ley 26.122 organiza el control parlamentario de los DNU, decretos delegados y de promulgación parcial mediante la Comisión Bicameral y la decisión final de ambas cámaras sin perjuicio del control judicial. Bueno, hasta acá y después seguimos repasando.